Armando Olveira es periodista, un hombre además tipo ratón de biblioteca, le gusta indagar en la historia, ha tomado en muchas de sus investigaciones temas vinculados a la historia, temas populares, los ha investigado, ha publicado ya desde muchos años, es un colega de los más prolíficos en investigaciones. ¿Cómo te va? Un gusto recibirte. Gracias por la invitación y siempre recuerdo cuando nos presentaste el libro de la cerveza. De la historia de la cerveza. Sí. No sé si no fue una de tus primeros trabajos como presentador de libros, ¿eso? Sí, lo que pasa es que ahí fue una mixtura, porque sí, más o menos, porque sí, ahí anduvo. ¿Te acordás que siempre que lo vemos lo estás recordando? Sí. Pero es un gran libro ese de la historia de la cerveza. Deberíamos en otro momento, porque también la historia de la cerveza en el Uruguay es toda una historia. Y tiene mucho que ver con esto, porque de alguna manera, para determinadas comidas hay determinado maridaje, y el chivito en el Uruguay, por la historia que ha tenido, de la cual vamos a hablar ahora, se presta para ser acompañado por cerveza. Armando es el 50% de la investigación. El libro El Rey de los Sándwiches de Carne, Chivito, está además escrito y diseñado por Alejandro Sequeira, un gran diseñador gráfico y también un investigador, biólogo. Estuvo aquí conversando con nosotros cuando el libro de los hongos, un libro que además fue premiado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo es que surge hacer la historia del chivito? Ahí está. Con Alejandro siempre decimos que tenemos un maridaje también, una dupla de trabajos que tienen que ver fundamentalmente con la investigación del patrimonio cultural del país, y con otros colegas también. Por ejemplo, la idea de hacer un libro sobre el chivito nació de una serie de fascículos que con Alejandro, con Carlos Pacheco, con Cristina Casabú, y yo, por supuesto, los cuatro, hicimos para el diario El País allá por el 2010. Comenzamos a buscar inventos uruguayos, inventos e innovaciones uruguayos. Una serie Claro, hay un libro fantástico de Carlos Pacheco, justamente Inventos Uruguayos. Desde el Zoom hasta el Lisado del Corazón, pasando por el chivito. Ahí está. Y justamente uno de los inventos más destacados que aparecieron en esa serie de fascículos, me acuerdo que fueron 16 fascículos, eran 4 inventos por edición. Aparte explotó la idea y bueno, uno de los que tuvo más retorno fue el chivito. Y desde ese momento Alejandro diciéndome: Armando, tenemos que hacer el libro del chivito, porque esto, si explota así dentro de un grupo de inventos, imagínate lo que va a ser esta historia sola. Y desde ese momento empezamos, digamos que, a investigar todavía con un perfil bajo, ¿no? Estamos hablando de hace 4 años. Empezamos a buscar información, nos contactamos con la familia Carbonaro en Punta del Este, la hija de don Antonio Carbonaro. Que en 1946 se le ubica como el inventor del chivito. Es el primer chivito, digamos, registrado, ¿no? Claro. Posiblemente, y sabemos que, por ejemplo, en el Parque Rodó en la década del 20 se hacían sándwiches de asado, o sea, sándwich de carne. Bueno, los romanos, a la salida del Coliseo te vendían lo que llamaba el panisperna. Esto lo cuenta Ángel Rouco, es que a la salida de las veladas de gladiadores, los asistentes pasaban por los puestos que te vendían carne de cerdo entre 2 panes. O sea que en realidad el sándwich de carne es tan antiguo como el hombre. Exacto. El chivito sí es una innovación intencional de alguien de aquí de Uruguay. Bueno, claro, la gracia es, ¿qué es el chivito? Y tiene que ver mucho con la anécdota que, como siempre sucede, es circunstancial, es fruto de la casualidad. Claro. Es circunstancial y Alejandro, voy a tomar una frase de Alejandro que a mí me encanta, que dice que fue una genialidad de un emprendedor, ¿no? Porque ¿quién era Carbonaro? A ver. Antonio Carbonaro fue el fundador del restaurante El Mejillón, que ya no existe en Punta del Este, pero que durante décadas fue una leyenda del balneario. Es, digamos, de las piezas más importantes que tuvo el balneario para proyectarse en el mundo justamente como lo que es hoy, ¿no? Un punto de referencia del turismo de verano, fundamentalmente. Carbonaro abre el Mejillón en el 44, por supuesto, fundamentalmente especializado en
en platos del mar, ¿no? Como lo dice el nombre. Sí, sí. Pero una madrugada de julio de 1946, el año que viene el chivito va a cumplir 70 años en julio del año que viene, llega una turista que presumiblemente era cordobesa por el acento, podía ser chilena, pero fundamentalmente por todos los testimonios que recogimos pensamos que era cordobesa, que pide lo que solía comer en Córdoba. Carne de chivo. Le dice, señor, ¿tiene carne de chivo? Y por supuesto, Carbonaro no tenía carne de chivo. Tenía sí, fundamentalmente platos del mar y algo de carne roja por si había alguien que no quería comer platos del mar, pero digo, tampoco era lo principal de su menú las carnes rojas. Bueno, la respuesta de él fue rapidísima. Mire, no tengo carne de chivo, pero ¿sabe una cosa? Le voy a hacer unos sándwiches que seguramente le van a gustar. Y si no le gustan, no me lo paga, ¿no? Se fue a la cocina, él hizo los sándwiches. Calentó panes Rosetta, hizo dos. Calentó un pan que era muy usual en Punta del Este en aquella época, se llamaba pan Rosetta, que es ese pan que tiene una caparazón de tortuga arriba, 5 puntas. Claro, no es la tortuga que conocemos hoy. No es la tortuga, es una tortuga más crocante, más durita. El pan Rosetta, inclusive fue rediseñado ahí especialmente para el libro por una experta en panadería y quedó muy parecido. Y lo calentó al horno, no había plancha, la plancha vino después, lo calentó al horno, lo enmantecó primero para darle crocantez, lo calentó, y con los restos de jamón que le habían quedado del día, porque estábamos hablando de la madrugada, le puso el jamón y el secreto del plato, el churrasco, más o menos unos 120 gramos, de lomo. Carbonaro murió en 2003, ya cuando el chivito ya era un plato muy popular en el país y que había trascendido fronteras, y él murió diciendo que si no es de lomo, no es chivito. O sea, él de alguna manera es el líder histórico de lo que nosotros llamamos los ortodoxos. O sea, si no es de carne, si no es de lomo, no es chivito, va más allá en su ortodoxia. Bueno, la mujer quedó encantada. O sea que el verdadero chivito es pan... El de Carbonaro. Bueno, es el primer chivito. Sí, el primero. 4 ingredientes. Pan, tostado, el mantecado, jamón y el lomo. Nada más. Nada más. La mujer quedó encantada, el otro día se trajo a amigos de cordobés, amigos argentinos con los que estaba pasando por Punta del Este, porque había ido a jugar y había perdido. Esa es otra parte muy graciosa de la historia, como suele ocurrir cuando vas a un casino, había ido al Nogaró. En aquel momento, bueno, el mejillón de Carbonaro se plantó en un sitio estratégico de aquella Punta del Este, que era solamente la península, entre el Nogaró y el Migue, los dos casinos. Claro. ¿No? Y tenía otra característica, abría las 24 horas del día, justamente para recoger esa clientela de los casinos. Esta señora salió de jugar, perdió, y como suele ocurrir cuando perdés dinero o cuando tenés un mal momento, salís a buscar una satisfacción. Ella salió a buscar esa satisfacción, que era comer algo que le gustara, y lo encontró en el chivito de Carbonaro. Bueno, y ahí empieza la historia. ¿Cómo don Carbonaro se dio cuenta de que esto funcionaba? Primero, a partir de ahí lo puso en el menú. ¿Lo llamó chivito? Lo llamó chivito, claro, porque él cuando sirve el plato, la cordobesa dice, qué rico que está esto, le dice a los empleados, inventamos un plato de Punta del Este, acá tenemos que ponerlo en el menú y empezar a vender chivitos. La vio clarita. La vio clarita, y a tal punto que, mirá lo que es un emprendedor, que aquellos emprendedores de la década del 40, del 50, del 60, eran increíbles. Tenía 2 cocinas Volcán. Cuando vio que cada día le pedían más y más y más chivitos, le pidió a un herrero de Punta del Este que le hiciera una plancha de hierro, juntó las 2 cocinas Volcán, que en ese momento eran de querosene, ¿no? Le puso la plancha arriba de las 2 cocinas, así comenzó a hacer los primeros chivitos, digamos, en forma... sí, en serie. Sí, seriada, porque Carbonaro vendía 1000 chivitos por día, década del 50, hasta que... O sea, los 4 o 5 años siguientes. Arrancó así, imparable. Entonces, él la vio clarita, lo bautizó inmediatamente. Lo bautizó y dijo, si no es de lomo, no es chivito, ¿no? Y siempre que le preguntaban por
qué opinaba de las variedades, el canadiense. Bueno, pero eso, pero ahora, ¿y qué decía él? No, que no era chivito. Bien. Que no era chivito. Entonces yo no estoy inventando nada. No, entonces, pero bueno, era un ortodoxo, para él ese es el verdadero chivito. ¿Cuándo comienzan, primero, cuándo deja los límites de Maldonado? Y enseguida, todos aquellos que iban imagínate, el Mejillón era un centro, a ver, comprender lo que era el Mejillón de Punta del Este es muy interesante. En el Mejillón de Punta del Este se juntaban Eduardo Víctor Aedo, por supuesto, que era local, los Páez Vilaró, Herrera, Luis Valleverre. Casi lo que fue Morini en Montevideo en su momento. Lo que fue Morini en Montevideo o el Solocabana. Eran jornadas de ajedrez, de tertulia, como estaba abierto toda la noche. Todos aquellos que iban a Punta del Este, ya que por aquella época comenzaban a ir a Punta del Este a disfrutar de las costas, ¿no? Se identificaron con el Mejillón, porque era el único restaurante que estaba abierto las 24 horas del día. Entonces, claro, esa gente trajo esa idea para Montevideo, era evidente. Y era muy fácil de copiar. Era muy fácil de copiar porque era un sándwich sencillo. Y nosotros registramos lo que suponemos que es el primer cambio del chivito. Esa era mi pregunta siguiente. ¿Cuándo es que empiezan los cambios? En el 48. 2 años después. Sí, el que nosotros registramos, nosotros registramos ese cambio y lo tenemos registrado y tenemos los testigos que nos contaron que ese cambio fue en ese momento. Es en un restaurante histórico de Montevideo, La Vitamínica. La Vitamínica era una juguería. Arrancó como juguería y arrancó... Es más razonable el nombre. Claro. Para una juguería era Vitamínica. Y la primera Vitamínica no estaba donde después estuvo. ¿Te acordás que la última estuvo sobre Avenida Brasil, la primera estuvo sobre Boulevard España? Era una juguería, por supuesto, hacía jugos naturales, le iba bastante bien, pero tenía un problema. No era muy de temporada, ¿no? Estaba muy sí, claro, para las épocas de calor, el jugo como una bebida refrescante. Entonces lo que se les ocurre a los muchachos de la Vitamínica es, nos lo cuenta Ernesto Segon, un mozo histórico de la Vitamínica, es poner alimentos que dieran sed, ¿no? Y uno de los alimentos que daban sed era el chivito, pero ellos le agregaron cebolla, que daba más sed todavía. No, y el gusto. El gusto. Digo, vos comés un chivito con jamón, cebolla, le pusieron también después, por supuesto, tomate, lechuga, pero el primer chivito de la Vitamínica fue jamón, carne y cebolla. Ese era el primer chivito de la Vitamínica. Y ahí ahí comenzó el primer gran cambio de la receta. Y la Vitamínica se hizo súper bueno. ¿Qué te voy a contar? Hoy te siguen diciendo que... ¿No? Hoy la Vitamínica es un mito. Dijese Ernesto, hoy no podría existir. La Vitamínica hoy existe. Ellos, Ernesto y otros emprendedores que habían trabajado en aquella Vitamínica, abrieron otra Vitamínica, que se llama igual, pero se llama la Nueva Vitamínica, pero que tiene otro concepto más actualizado. Aquella Vitamínica, si te acordás, vos entrabas ahí y un olor a cebolla, a panceta en ese momento, cuando se le puso panceta, a tocino, y era como una marca registrada. Vos ibas a la Vitamínica a comerte un chivito y a salir con esa aroma que hasta los vecinos se quejaban. Ernesto nos dice, hoy día vos no podés hacer ese ambiente ya... Sí, hoy no. No. Primero, te lo cierra bromatología. Sí. Pero, es más una fonda que... Claro, pero además no te van los clientes, porque hoy día los criterios esos de limpieza, un ambiente pulcro, son fundamentales. Sí, bien. Bueno, ahora recién estamos mirando algunas imágenes y claro, uno pone chivito y todo entra en la bolsa, pero en realidad, esas cosas que estamos viendo, ya no, digo, todos le llamamos chivito, pero ahí hay de todo, hay canadienses y entonces, bueno, ese es el canadiense. Ese es el canadiense. ¿Qué es el canadiense y cuándo surge? El canadiense tiene una historia, es otro emprendedor, otro talento de la cocina, un gallego.
¿no? Montevideo. Montevideo. Tenemos que situarnos en enero de 1951, en el antiguo bar Siroco. 8 de octubre y Garibaldi. Y Albo. Y algo, está bien, sí. No, está bien. Y Garibaldi, Sí, esa es una prueba. Y Garibaldi estaba y está ahora el rival. Sí, el Mera. Sí, ahí está, ¿no? Claro, el Siroco es donde estaba la pasiva de 8 de octubre. Claro, que ahora hay otro. Soubar, Creo que se llama, que está muy lindo. Pero el Siroco es como una leyenda urbana de aquel Montevideo. Que de cerró a principios de los 90. Sí, principios de los 90. ¿No? Ahí llegó a trabajar con solo 20 años un gallego recién emigrado de Vigo llamado Abelardo González, que todavía vive, que entrevistamos muchas veces y que él, que es de las cosas lindas que nos pasó en esta investigación, la satisfacción y la alegría que percibimos de ese hombre de sentirse reconocido por un desarrollo, por una invención que él tuvo en ese momento. Enero del 51, como hoy, un día como hoy, de noche llegan unos clientes del bar Siroco, apurado, habían recibido visitas del exterior, no querían salir porque llegaron cansados, pero querían agasajarlos en la casa con algo sabroso, algo que tuviera representativo del Uruguay, ¿no? Que tuviera carne, que fuera sabroso y tal. Dijo, hacenos unos chivitos, que ya en ese momento ya estaba en la carta de la mayoría de los restaurantes. Se acercan a Abelardo, que en ese momento era aprendiz de cocina, y dice, bueno, armarles unos chivitos acá a los amigos, que eran clientes muy reconocidos del restaurante. Y entonces Abelardo le dice, le voy a hacer un chivito especial, en lugar de ponerle jamón cocido, que era lo que se usaba y lo que se usa, le voy a poner jamón crudo para cambiarle el calor, el sabor, ¿no? Y cuando va a la cocina, no encuentra jamón crudo. Y lo que encuentra es un producto que recién había llegado al país, que era una novedad absoluta, ¿no? que en inglés decía Canadian Bacon, que vendría a ser el tocino canadiense. Entonces Abelardo le cambia el jamón crudo por tocino canadiense. Recordemos que eran los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Europa había estado en guerra, Canadá había participado, era ese mundo todavía de la posguerra, no existían los intercambios comerciales de hoy. Hoy vos recibís productos de todo el mundo. Aquel tocino canadiense en aquel momento era como una cosa rarísima. Abelardo se lo prepara de esa manera, carne, tocino canadiense, a la plancha, por supuesto. Le pone jamón cocido, tomate, lechuga, mayonesa, mozzarella, por supuesto, y ahí está. Y en el mismo tiro, dos innovaciones. La primera, que es interesantísima, la mozzarella se le iba de la plancha. Entonces, ¿qué hizo? Encerró la mozzarella dentro del jamón y creó lo que hoy se llama el librito. O sea, que parece una bobada, pero no lo es. Porque es para que no se le escape la mozzarella. No se le escape la mozzarella se adhiere al jamón, y la mozzarella se funde dentro del jamón, el jamón adquiere un sabor especial en contacto con la panceta. Mirá, vos lo ves y decís, qué simpleza, sí, qué simpleza, pero qué genialidad también. Y bueno, el cliente se lleva esos sándwiches, todo el mundo esperando a ver qué iba a decir, la devolución del cliente. Y al otro día vino enloquecido, y los amigos que habían venido de Europa, de Israel, enloquecidos, se habían comido, querían comer de nuevo, y el resto lo hizo la comanda del restaurante. ¿Cómo le empezaron a llamar a ese sándwich que tenía tocino canadiense? Marche un canadiense, que los mozos son los que se encargan de ponerle los nombres. Claro, que después termina, digamos, ante la falta de ese producto, se sustituye por panceta. Perdón, era carísimo el tocino canadiense. Eso fue como un plato especial. Para estos clientes especiales. Vos no podías ponerle tocino canadiense a todos los chivitos. Era carísimo. Lo cambiaron por tocino común primero y después pasó a la panceta. ¿Y cuándo aparecen las papas fritas? Aparecen con las hamburgueserías norteamericanas de la década del 90. Hasta la década del 90... El canadiense no tenía papas fritas. No tenía papas fritas.
Y Abelardo tiene otra invención muy interesante, ya cuando se va del Siroco, cuando se abre la pasiva, la primera pasiva, que quedaba en la recoba de la Plaza Independencia, Sí, pero no donde... a la derecha, si mirás a la puerta de la Ciudadela, a la derecha. Al lado en la cuadra del antiguo Cambio Mesino. Claro. Ahí quedaba la primera pasiva. Los que abrieron la pasiva se trajeron al mejor cocinero del momento, que era él. Lo que pasa es que recordemos que pasivas en realidad es el arco. Claro. El arco de los pasivos. De los pasivos, exacto. De los militares que habían dejado de... Claro, pero están las pasivas. Porque ahí se reunían, donde hoy está más o menos el Palacio de Gobierno, el edificio, la torre ejecutiva. La torre ejecutiva. La torre ejecutiva, ahí se reunían los pasivos de la Guerra Grande, los que se retiraban del ejército se reunían ahí, esa era la zona de los pasivos, y se le decía coloquialmente la pasiva. Entonces por eso que en un momento estuvo toda la Plaza Independencia. Claro, era una belleza, vos ves la foto de época. Exactamente, ¿no? Pero bueno, no nos apartemos. Y entonces, ¿qué me decías? Se fue a la pasiva, y la pasiva le dijeron, bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Hizo el chivito al plato, hizo una variedad que se llamó Atlántico, con frutas, que después él abrió un restaurante que se llamó El Atlántico. Sí, la Rambla. Cerró hace 10 años. Sí, cuando él volvió a Galicia, ¿no? Y creó 4 o 5 recetas de chivito más. Realmente, cuando nos contaron y pudimos tomar contacto con Abelardo, quedamos sorprendidos. Seferino Rodríguez, que después se lo llevó para abrir el Chivito de Oro, que es otro emblema del plato en Montevideo, dice: si Abelardo trabajara hoy sería un chef de esos del gourmet. Del gourmet de primer nivel internacional, porque tenía un talento increíble. Digo, resolvía todo con simpleza, pero con mucha calidad. Bien, el libro, que solo hemos mostrado la tapa, creo, además no en vano está armado por un diseñador, coescrito por un diseñador, está diagramado, fíjense, porque, bueno, hay muchos testimonios en cuanto al chivito. Ahí está el testimonio de Jorge Porcel, justo en esta página. Ricardo Montalbán, ¿se acuerdan? El del actor, el de la Isla de la Fantasía, para los de mi generación, pero bueno, un gran actor de Hollywood. Vino a un festival de Punta del Este con la esposa, Loretta Ian, se llamaba la esposa. Quedaron enloquecidos con el chivito y se llevaron la receta. Cantinflas hizo lo mismo. Cantinflas llegó por el festival de Punta del Este, pasó por el Mejillón y se llevó la receta a México. Digo, tiene algo, seduce. Algo tiene, por algo Anthony Bourdain dijo, esto es el Everest de los sándwiches, ¿no? Claro, Marcos le hizo un chivito que pesaba casi 1 kilo. Digo, le decía Everest también porque le puso de todo al mejor estilo Marcos, medía 25 centímetros de alto y el norteamericano vio eso y dijo, que... Lo que pasa es que, claro, ahí es donde viene el tema de las variantes y, bueno, si uno puede ser ortodoxo, yo bromeo mucho con eso, pero bueno, ¿para qué hacer mal una cosa cuando ya está bien hecha? Esto decía siempre el queridísimo Hugo García Robles, que aborrecía la milanesa a la napolitana, por ejemplo. Dice, la milanesa napolitana es un desastre. ¿A quién se le ocurre ponerle a algo tan maravilloso como la milanesa salsa de tomate y la mozzarella, ¿verdad? Y el fiambre también. Defendiendo, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y con el chivito él decía lo mismo, que es la teoría del inventor del chivito. El chivito es este. Después hay 1000 variantes. Me acabas de hablar de una variante de fruta. Todo está más reseñado aquí y con las recetas aquí. Claro, tenemos la variante del canadiense. Y después aparecen todas las que quieras. Con todos los ingredientes centrales que te puedas imaginar. O sea, yo le llamo ingrediente central a la carne o al sustituto de la carne, ¿no? El seitán, si es vegetariano, o de hongos, como una creación de Alejandro. Alejandro es experto, es biólogo, micólogo, experto en hongos, y él en el libro plantea su chivito, claro, basado en... aparte queda precioso a la vista. Está bien, ya sé. Pero de la única carne que no pudimos registrar un chivito es de chivo.
Digo, otra de las, curioso, de las curiosidades del plato. Hemos registrado de lo que te puedas imaginar, porque aparte chivitos se hacen en todo el mundo. Donde hay uruguayos se hace chivito. Ahí está el tema. O donde hay gente que vivió en Uruguay, que conoció el plato, también lo replica. Bueno, vos vas bueno, eso, a donde hay un uruguayo, te ponen en el pizarrón del boliche, te ponen auténtico chivito uruguayo. En Argentina... Eso tiene un valor en la Argentina. Para ellos el chivito uruguayo es un plato, no te digo que gourmet, pero que lo respetan de una manera. Y digo más, lo respetan tanto que dejan por allá abajo a su lomito, que se supone que es un primo hermano, que no lo es, ni ellos mismos lo dicen, es mucho mejor el chivito que el lomito, ¿no? El chivito uruguayo, exactamente. De hecho, ellos en su famosa costanera te hacen un sándwich, vos tenés los carritos. Y tenés chorizos, te hacen choripán y te hacen unos sándwiches de bondiola, que es maravilloso. Yo no entiendo por qué acá no lo hacen, pero es maravilloso. Están buenos. Están muy buenos. Pero bueno, a otra cosa. El chivito uruguayo le ganó a todo eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace? ¿Por qué el chivito forma parte del ADN de los uruguayos? ¿Qué logró? Esa explosión popular. ¿Cuándo el uruguayo lo integra a su ADN? ¿Cuándo pasa a formar parte de la gastronomía nacional? ¿O por qué? ¿Cuándo no? Ya sabemos cuándo. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál fue el jeito? ¿Cuál? Creo que ahí lo que se dio fue el chivito es un plato que tiene, mirá lo que te voy a decir, tiene algo en común con el mate. No se come solo. El mate no se toma solo, el chivito no se come solo. Está bien, lo he pensado. Primero eso. Vos no vas a salir a comer un chivito solo. Siempre salís a comer o con tu pareja, o con tu familia, o con un amigo, o con un grupo. Nunca solo. O sea, tiene ese... Tiene eso social, grupal. Claro. Tiene eso que lo hace integrador, ¿no? Y como todo plato de acumulación y como todo plato que además del ingrediente central va adquiriendo más y más ingredientes, es un plato que, como dicen los muchachos, te salva la noche. Está el ejemplo de Marcos. Marcos, ¿qué persona de mediana edad no pasó por el carrito de Marcos de Coimbra y General Paz? Claro, todos te dicen lo mismo, con esos tremendos sándwiches, zafás toda la noche, porque claro... es un muy buen alimento, y el uruguayo, en cantidad, y el uruguayo es muy de la cantidad. Sí, claro. Entonces el chivito entra por los ojos. En su ADN tiene algo que al uruguayo le gusta, lo satisface, lo deja feliz, lo deja contento. El uruguayo no te dice, qué rico esto, te dice, me partí la boca. Cuando a vos te dicen me partí la boca, te están elogiando, te están diciendo qué bueno que está esto. Además, tú fíjate que un chivito, en los lugares más o menos tradicionales y populares de minutas, un chivito al plato para dos, es un atrevimiento, es una cosa... Sí, comen 4 y sobra. Claro, o sea, pero como que la gracia de esos lugares es eso, está muy bien eso que estás diciendo, el tema de la cantidad. De que la cantidad es uno, que siempre se reproduce porque no va uno, van 2, van 3, van 4, se come en grupo, digamos, ¿no? Y bueno, y después que los restaurantes lo pusieron en su carta y lo popularizaron, digamos que es... Si bien alguno te puede decir, no, porque ya no es tan barato el chivito, sigue siendo más económico que la mayoría de los platos basados en la carne. En función de la cantidad, sí. De la cantidad, sí. Después hay un dato interesante. Tú decías, el canadiense tuvo que adaptarse a lo que fue la llegada, al desembarco al Uruguay de las hamburgueserías. Que ponían siempre porción de papas fritas. Pero también es muy interesante que uno decía, McDonald's en Uruguay no puede competir, todo lo decíamos, seguramente vos te acordás, y muchos también. No puede competir con el chivito uruguayo. ¿Y qué hizo McDonald's? Fue el primer lugar en el mundo donde le puso panceta a la hamburguesa. Claro. Porque era la forma más cercana que tenía para competir con el chivito. Sí. Sí, la hamburguesa es muy, por supuesto, es muy popular.
Pero es más nueva. Sí, Para más nosotros nueva, es más nueva. Igual no le quitó al chivito su lugar nunca. No, jamás, no lo ha perdido el chivito. No, ¿Y no, qué pasa con el choripán, ya que lo nombraste? Eso el chivito, yo creo que el choripán, a ver, el choripán es a ver cómo lo podría llamar, el hermano, hoy vendría a ser el hermano pobre del chivito, porque antes era al revés, cuando Marcos comenzó, Marcos es un individuo fundamental en esta historia, porque él hace con su modelo de preparación del chivito, lo transforma realmente en ese plato popular y abundante, porque lo que utiliza es la receta del viejo galleguito. O sea, Claro. ¿te acordás? El Sí, famoso claro. carro del galleguito. Sí, sí. Vos te ponían el pan, el chorizo, y vos le podías poner lo que querías. Exacto. Te armabas unos chorizos enormes. Marcos Que lo menos que comías era chorizo. Claro, Marcos lo que hace es lo mismo en ese carrito de Coimbra. Le dice, en ese momento empleado le dice al propietario, vamos a meter chivitos además de chorizos. Y en ese momento vendía 300 chorizos y 20 chivitos. Marcos hace mucha fuerza para vender chivitos y la relación termina siendo al revés. Por supuesto que se siguen vendiendo mucho choripán, pero yo creo que el chivito es mucho más Sí. popular en cuanto a cantidad de comensal. Es más popular es más económico todavía el choripán que el chivito, pero es más pedido entre un chivito y un choripán, si podés, no lo dudás. El tema es que la hamburguesa a fuerza de marketing se ha metido muy fuerte, ¿no? Claro. Hoy yo las nuevas generaciones no te comen un choripán, digamos, en términos generales, Claro. y el chivito es para otro ámbito, no es... otra cosa, Armando, no es una comida al paso el chivito, requiere estar sentado, porque además otra cosa, si lo ponemos... El chivito no es comida chatarra, es fast food porque se prepara rápido, y eso lo dice la nutricionista Virginia Natero. Una cosa es fast food, o sea, comida rápida, se prepara rápidamente. Un chivito, las versiones gourmet llevan una preparación brutal, Sí, pero claro. un chivito promedio se hace rápido. En 5 minutos te sacan un chivito, mientras calientan el pan, ponen la panceta, el librito, se hace la carne. Algún chivitero me dice, yo en 2 minutos me animo a sacar un chivito bien hecho, ¿no? Con las papas ya preparadas, ya marcadas, como le dicen ellos, marcadas, te lo sacás en 2 o 3 minutos. Pero una cosa es comida rápida y otra cosa es comida chatarra. Virginia nos explica en el libro que la hamburguesa es comida chatarra y que el chivito es comida rápida. Porque entre otras cosas, la carne entera, sea de lomo, de cuadril, de lo que sea, es mucho más sana que la carne picada. Ujú. Pero no se puede comparar el valor nutricional y el valor sanitario que tiene la carne entera, que es una carne justamente entera. Además pura proteína. Pura proteína, a la carne picada que se le puede poner, por supuesto, se puede hacer picada de carne entera, pero que normalmente, sobre todo en las hamburgueserías, se mezcla con otras cosas, con grasa, etcétera, etcétera. Y bueno, y es para comer hasta con la mano. Eso es otro concepto precioso que nos queda del libro, es el futuro del chivito, ¿no? Y alguien nos decía que el chivito es un plato que tiene mucho futuro, no solamente nacional e internacional, porque es un finger food, se come con las manos. Y hoy día, cada vez más, las comidas, los alimentos pasan por las manos de las personas, se disfrutan a partir de comerlos directamente de nuestras manos a la boca, ¿no? Por supuesto que los utensilios, está bien, Está todo bien, pero que internacionalmente cada vez más, pero más y más y más y más y más y más y más, se come el alimento con las manos, que se come directamente con las manos, cada vez es más valorado. Y el chivito en ese cuadro es como un plato privilegiado, porque entre otras cosas tiene carne roja, que la carne es muy valorada en el mundo entero. Digo, bueno. Sí. ¿Cuántas variantes, ya superando la discusión de si eso no es, cuántas variantes de chivitos relevaron ustedes?
Mirá, nosotros relevamos. Antes que quería acordar el nombre del colega y amigo que habla del finger food, es Gustavo Laborde, antropólogo, sí. Un crack. Que está haciendo un doctorado en la Universidad de Barcelona, escribió un libro sobre el asado, porque quería acordarme el nombre de quién nos había dicho lo del finger food, fue nada más y nada menos que Gustavo Laborde. Además un antropólogo, una autoridad. Excelente cocinero, antropólogo, periodista, escritor, un crack. O sea, no lo dijo, no lo dice cualquiera el tema del finger food, ¿no? Y, ¿cuánto relevaron? Mirá, así, nosotros relevamos decenas y decenas. En el libro planteamos 3 rutas. Y no decimos la ruta porque es demasiado injusto con los que quedan afuera. Hay tantas rutas del chivito como ganas tengas vos de comer o de inventar. Planteamos una ruta local, o montevideana, planteamos una ruta nacional y planteamos lo que para nosotros fue un descubrimiento increíble, una preciosura, una ruta internacional. A ver, hagamos un podio. Montevideo. Sí. 3 lugares. Tincal, no lo digo solo yo. Vos hacés el relevamiento que quieras, en el ámbito que quieras. ¿Dónde están los mejores chivitos del Uruguay? Y todos te dicen Tincal. Que está en Frugoni y la Rambla, en Parque Rodó. Al lado de las viviendas que eran del Banco de Seguro, por la Embajada de Estados Unidos. Ahí va, el Tincal. Los francesitos, excelente, con un concepto distinto, porque los francesitos hacen un excelente chivito, pequeño, ¿no? Y que la propia familia de Lai te dice, a nosotros nos gusta que el cliente disfrute el sabor de la calidad más que la cantidad. Y ellos tienen todo un público que no va a romperse la boca, sino que va a disfrutar de la calidad de los francesitos. ¿Dónde queda? Queda en la avenida San Marino, a 1 cuadra de la Rambla. Bien. Tengo que plantear al Bar Arocena. Es imposible no nombrar al Bar Arocena, porque Roberto Mayón y su socio, los dueños del Bar Arocena, ellos son ultra ortodoxos, ¿no? Mayón te dice, dicen lo mismo que Carbonaro, si no te lo hago de loma, no te hago un chivito. Y los chivitos de la Arocena son un clásico que ha trascendido la frontera de Carrasco, ¿no? Digo, hay gente que va a comer los argentinos, por supuesto, que van de paso al este, se van a la Arocena, los brasileños, los chilenos. Hay como una peregrinación por el Arocena a comer el famoso chivito de la Arocena, que tiene los ingredientes básicos, ¿no? Tiene diría que es un chivito de carbonaro más mozzarella, lechuga, tomate y mayonesa. O sea, sigue estando dentro del rango de los chivitos que tienen menos de 10 ingredientes, porque mira que hay algunos que tienen decenas, ¿no? Bien, interior, bueno, el American Bar, claro. Colonia Valdense. ¿No? Hay historias del American Bar en la Argentina. Bueno, para los argentinos es como en una época, ¿te acordás que en una época el argentino, cuando te decía que había estado en Montevideo, pasé por el Chivito de Oro, pasé por la Pasiva, o pasé por el... Y si si fuera una colonia, te dicen, estuve en el American Bar. Ahora es más restaurante que otra cosa, pero bueno, pero sí. No, lo sigue haciendo, sigue haciendo el Chivito. Sí. Y después 2 luchadores, 2 luchadores de frontera, 2 luchadores que tuvieron que pelearla palmo a palmo contra el Baurú. Que el Baurú es claro. Ahí hay un... El Teto de Melo, un carro, que el Teto fue el primero, según, y lo puso, se lo adjudicamos al honor, pero él dice que fue el primero que le puso huevo al chivito, el huevo a la plancha, ¿no? Claro. Él es el carro más popular de Melo, te hace el chivito a la uruguaya. Y es uno de los que plantea, no, el chivito es mejor que el Baurú. Y plantea la diferencia. Y el otro es Jover de Tranqueras. Tranqueras, también, en la frontera con Brasil, claro. Plantea lo mismo. Te sirve Baurú si se lo pedís, ¿no? Pero te dice, no, pero primero come el chivito.
Son dos. ¿Cuál es la diferencia con el Bauru? ¿Qué lo diferencia? Fundamentalmente, bueno, la calidad de la carne. Sí, claro. El Bauru es prensado. Ah, está bien. Se aprieta y lleva granos. Ujú. Tiene muchos ingredientes. El Bauru es como un chivito bien lleno de cosas, pero te lo prensan los brasileños. Pero aparte, el teto tiene una cosa encantadora, su historia es encantadora. Su hijo, Diego, trabaja en la embajada uruguaya en Canadá, en Ottawa. Y es el principal difusor del chivito canadiense en Canadá. Ahí contamos las historias de lo que dicen los canadienses. Le dicen a Diego Gómez, lo que le dicen los canadienses a Diego Gómez, ¿qué sienten cuando se enteran que en un país como Uruguay hay un chivito que se llama canadiense? Te matás de la risa, pero los tipos se terminan como emocionando, ¿viste? Sí, es lógico. Les encanta. Y las veladas en lo de Diego Gómez vive funcionario de la embajada, vive allá, organiza veladas que son... De chivito y no de asado. Jamás, claro, y para los canadienses es una gloria. Gracias, Armando, felicitaciones. Y saludos a Alejandro también. El libro está editado por Ediciones de la Plaza, se llama El Chivito, Chivito solamente, y bueno, todas estas anécdotas y muchísimas más en un diseño realmente increíble y con las recetas de muchos de estas centenares de variantes que tiene el Chivito, las pueden encontrar en este libro.